Localización de la cultura chicha. Los chichas son un grupo étnico proveniente de Centroamérica. Se cree que arribaron en la primera oleada durante el siglo VI. Este grupo se ubica en gran parte en lo que actualmente hoy es Colombia, en las altiplanicies de Bogotá y Boyacá. El territorio chicha abarca las planicies de la cordillera oriental con una extensión de más de 300 kilómetros. Su clima es variado, a veces puede ser fresco y muchas veces frío. Como aspectos materiales de la cultura chibcha tenemos la vestimenta. La vestimenta de los muiscas era larga y cálida puesto que vivían en zonas frías. Tenemos la agricultura. Ellos sembraban yuca, papa, maíz, frijoles, entre otros. Tenemos también la arquitectura. Ellos construían chozas y donde vivía el cacique era una choza decorada con cerámica. Y como arte tenemos, ellos hacían vasijas y jarrones y también elaboraban joyas con oro y esmeraldas y otras piedras preciosas. Como aspecto inmaterial de la cultura chibcha tenemos las varias leyendas que aún se cuentan, como la leyenda del Dorado. También tenemos bastante inspiración en joyas precolombinas gracias a la cultura chibcha y también gracias a todos los sembrados que ellos tuvieron, como la papa, la yuca, el frijol, el tomate, etcétera, fue que los españoles se llevaron eso a Europa y se mundializó todos estos cultivos. Entonces eso fue lo que nos dejó de legado la cultura chibcha, toda la riqueza, tanto como creencias y como joyas, y pues también en su agricultura. Características de la cultura chicha. La ubicación y distribución de las tribus chichas permitieron que tuvieran una organización especial, debido a un calvido. ¿Qué es un calvido? Es una entidad pública especial cuyos miembros hacen parte de una comunidad indígena, la cual es elegida y reconocida por esta misma. Ellos tenían un gobernante que eran los encargados de dirigir todas las tribus en todo centro de Colombia, y el Zipa, que era la máxima autoridad en Colombia, en Bogotá en ese momento como tal. La sociedad chicha tenía una conformación en forma de pirámide. Empezamos por el Zipa, que era el máximo soberano, era la persona que se le tenían que acatar órdenes incondicionalmente. De ahí venían los jeques, que eran la segunda máxima autoridad. En nuestro castellano eran como sacerdotes o papas. Seguido a esto tenemos los guerreros, que eran las personas que se encargaban de salvaguardar estas tribus, de cuidarlas, de protegerlas. Las tribus tenían un respeto por estas personas. Seguido en la cúspide tenemos los pecheros, que son conformados por obreros de campo, obreros de minas de esmeralda y sal, peceros, artesanos, entre otros. De ahí siguen los caciques de las tribus, que eran las personas que tributaban al Zipa y a los jeques. Y en nuestro último escalafón tenemos los esclavos. Y ahora les invito a una pregunta muy interesante. Cabe preguntarnos cómo la sociedad concibe la realidad de la cultura chicha. Bueno, y desde un contexto general, para nosotros han sido una cultura heterogénea, una cultura bastante divergente que guarda en sus preceptos la moralidad de lo importante de su religión, de su identidad, de sus costumbres, de los rituales y de todo lo que es el constructo que identifica a la sociedad chicha o los muy bien conocidos muiscas. Son realmente importantes y significativos para la historia de Colombia, ya que han sido la primera civilización que nos precedió. Ahora, otro punto muy interesante, importante, es cómo los chichas conciben su propia realidad. Bueno, y aquí se torna un poco distinto, diferente, porque pues ellos van a percibir su realidad como la única verdad que conocen, ya que la cuna de la sociedad que conocen les ha enseñado la identidad, la cultura, la política, el constructo moral,
todo lo que es la base fundamental que identifica como tal a la cultura chicha. Los rituales, los bailes, las organizaciones de la comunidad, es para ellos sin duda lo que es la realidad y la naturaleza de las cosas. Bueno, y en lo que refiere a los aspectos culturales de la cultura chibcha, uno de los más importantes era que ellos eran seguidores fieles. Ellos estaban bajo una monarquía a cargo de un cacique al que denominaban el Zipa o el Saque. Ellos eran como la parte más alta de toda la tribu y eran como el gobierno más alto al que se podía llegar. Un aspecto también súper importante de la cultura chibcha es que ellos creían en lo mágico y en lo sobrenatural. Entonces tenían fuertes creencias a criaturas como los ogros y a animales que consideraban divinos como los sapos, los conejos, que decían que gustaban de hacer bromas pesadas a los seres humanos, y también el jaguar, que decían que también gustaba de hacer bromas pesadas pero al nivel de pues asesinar humanos. Y tercero y otro aspecto muy importante de la cultura chibcha es la creencia en la transformación de un ser humano en planta o animal. Entonces, esto se daba por el intento de relación entre un ser humano y una de las dos anteriores. Entonces, cuando esto no se daba o no concordaban por motivos de convivencia, por sus hábitos de alimentarse, sus hábitos de dormir, sus hábitos de comportarse. Entonces, como última instancia, el ser humano debía tener la forma de su amado, ya sea una planta o un animal. Entonces, pues, las partes más importantes era la parte de la monarquía y la parte, pues, de los animales sagrados, de los lugares sagrados, y también esto de la transformación de seres humanos en plantas o animales. Ahora los invito a que conozcamos la organización y la tipología familiar de esta bella cultura, ¿sí? Adicional, pues estas se fundamentaban inicialmente en las familias, quienes pues estaban formados por grupos que constituían los clanes, y a su vez estos constituían las tribus, que formaban como tal la confederación. Las tribus estaban organizadas en 3 grandes familias que se dividían en los chichas, los caribes y arahuán. El referirse como tal a las familias significaba un grupo pues bastante grande, perteneciente a una comunidad lingüística, ¿sí?, que las compartían mismas costumbres, política, religión. Una de las principales familias que sobresalieron como tal de las tribus muiscas fueron los taironas, pues por su organización política, su organización religiosa y social. El lenguaje de la cultura chibcha era un lenguaje bastante rico en vocabulario, era con jeroglíficos, y lo hablaban en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Actualmente podemos encontrar algunas piedras grabadas con este lenguaje y con estos jeroglíficos. Bueno, mi nombre es María José Valencia y les voy a hablar un poquito más acerca de las manifestaciones religiosas en la cultura chibcha. Entonces, la religión de la cultura chibcha era dual, quiere decir que creían en varios dioses, ya fueran buenos o malos, pero esa era su creencia más fuerte. Dos de los dioses principales eran el dios del sol y el dios de la luna. El dios del sol, llamado Suba, era considerado como el dios de la luz y de la sabiduría, y la diosa de la luna, llamada Chía, era considerada como la diosa de las lluvias, de la parte agrícola y de la germinación. Habían varias leyendas que estos dos estaban enamorados, pero que eran hermanos. Eran más que todo leyendas de las tribus Bribis, que es una de las más importantes de la cultura chibcha, y que por esto y por el incesto en algún momento de la historia eran castigados, y que las manchas que tenía la luna se debían pues al dolor de la luna por perder a su amado. También pues en la religión de la cultura chibcha va mucho y creían mucho en esto de los chamanes, a los que consideraban como alguien superior, a los que debían pedirles consejos sobre cualquier cosa. Entonces cualquier decisión importante primero tenía que ser considerada con ellos. Toda la religión chibcha estaba basada entonces en dioses y en los chamanes. Como pensamiento mágico de la cultura chibcha, sabemos que los chibchas tenían bastantes dioses. Ellos eran bastante idólatras y bastante supersticiosos.
ellos utilizaban pinturas en la cara para representar a algunos dioses en sus ceremonias. También sabemos que ellos veneraban al sol, a la luna y a muchas fuerzas de la naturaleza. Y pues gracias a eso nos dejaron la famosa leyenda del Dorado y la famosa leyenda de Bachué. Ellos mantenían en cautiverio los tigres, los tigrillos, para que el cacique en las ceremonias los liberara. También el cacique no podía, las demás personas no podían cazar animales, sino el cacique en sus ceremonias, y solo podía cazar venados. Entonces ellos eran bastantes supersticiosos. Cuando había un evento natural, así sea una tormenta, un huracán, una inundación, ellos le atribuían esta tragedia a uno de los dioses, o era un castigo por algo que se hizo y pues que los dioses no les gustó.